Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate semanal. En el día de hoy, en la noche de hoy, vamos a tener un tema sumamente importante. Vamos a hablar de algo muy filosófico, que aparentemente no es un tema específico, pero vamos a conversar con dos políticos y dos economistas sobre qué marcha bien en el país y qué no marcha tan bien. Para ello contamos con la presencia de dos políticos, como ya decía, la licenciada Julie Bellis Wanderpool, quien es una destacada dirigente juvenil o joven del Partido de la Liberación Dominicana. También tenemos al diputado, el licenciado José Santana, mejor conocido como Bertico, quien a su vez es presidente de la Comisión de Haciendas de la Cámara de Diputados, y a los economistas licenciados Juan de Rosario y Alejandro Arredondo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy muy contento de poder compartir estos temas con ustedes. Sería interesante saber qué opinan ustedes sobre las cosas que se están haciendo bien, por supuesto en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito económico, y qué otras cosas no marchan bien. Bueno, don Miguel, yo creo que me van a permitir la palabra. Claro, aquí. las damas primero, Aunque yo ¿no? creo mucho en la igualdad de género, pero me voy a tomar la palabra. Además Gracias. está en minoría hoy. Sí. La igualdad, equidad que Gracias, don Miguel, por la invitación. Y esta semana nosotros vimos una locución del presidente el pasado miércoles, donde informó al país que la reforma fiscal no va, después de que un gran número de los funcionarios del gobierno indicaron que sí o sí la reforma iba, lo cual abre inmediatamente un debate de la falta de planificación, indecisión y sobre todo la confusión que se está dando en el gabinete del presidente Luis Abinader, lo que me preocupa a mí como política y como ciudadana, porque esa falta de coordinación se traduce en una ineficiencia de las políticas públicas y lo estamos viendo ahí. Cuando nosotros vamos a ver las cosas positivas de este gobierno, veo que el presidente tiene muy buenas intenciones, pero con intenciones nosotros no logramos resolver las problemáticas que están afectando a este país. Se habla en esta semana de el cambio de alerta de los Estados Unidos. Aunque el gobierno hace buenos intentos por incentivar el turismo, esta alerta a los turistas afecta mucho y se debe al tema de la inseguridad ciudadana que se está viviendo en la República Dominicana. Y este gobierno le ha dado un tratamiento de que se trata de la Policía Nacional, de la reforma policial, pero no solo eso es seguridad. Hablamos de la seguridad fronteriza, el CESTUR, cómo andan esos organismos y los acontecimientos que se han producido en el Aeropuerto Internacional de las Américas, que llaman mucho la atención, entre otras cosas. Temas como la educación, la improvisación para el inicio del año escolar. Después de más de un año en las escuelas cerradas, se dijo, el órgano rector, que es el Ministerio de Educación, dijo que estábamos listos para arrancar el año escolar. Sin embargo, los planteles no estaban listos. No estaban listos los desayunos, la merienda, el almuerzo escolar, y tenemos ahí el problema con los proveedores de esos alimentos que marchan todos los días y tienen protesta porque no se le están haciendo los pagos o porque los procesos de contratación están amañados. Son temas que afectan la institucionalidad y tenemos el mismo tema en el sector salud. En medio de una pandemia que afecta el tema de las desvinculaciones de médicos, sobre todo el hecho de que frente a un gabinete de salud que se crea, aún habiendo un Ministerio de Salud Pública y habiendo el Servicio Nacional de Salud, que son órganos que trabajan de manera coordinada, de acuerdo a la ley 123.15, se crea un gabinete de salud que lo dirige una persona que no sabe de salud, que es la vicepresidenta, entre otros temas que yo sé que mis compañeros de panel van a desarrollar. Bueno, yo creo que le corresponde ahora hablar al diputado Santana, ¿no? Porque eso fue un uppercut. No, de verdad, gracias don Miguel por permitirme siempre estar aquí acompañándolo a ustedes. Escuchar, debemos a veces deslindar el tema político a la realidad que vive el pueblo dominicano, porque hay épocas y hay hechos que son totalmente distintos a los que se han dado en años anteriores. Y digo esto porque todos sabemos el tema de la pandemia. La propuesta de cambio que vendió Luis Abinader, llevarla a cabo ahora sería algo utópico, porque hay muchas cosas que hay que hacer, hay muchas cosas que hay que cambiar, hay muchas cosas que hay que corregir. Las improvisaciones, hablar de improvisaciones, porque tú escuches los sectores que entienden que no es prudente hacer una reforma, si tú lo escuchas y le haces caso, entonces eres un improvisado. Si hay cosas que tú tienes una visión que entiendes que debe de hacer
y no la hace porque la consulta y no la hace, es porque es improvisado, perfecto. Eso lo llama, es un tema político. Ahora, se llevó la reforma al Consejo Económico y Social, un órgano que es el que tiene que ver si vale o no la pena hacer la reforma. Se discutieron algunos puntos, no se llegó a un acuerdo, el presidente no quiere imponer una reforma de acuerdo al criterio de su equipo técnico y su equipo económico. Son cosas que no son improvisaciones, sino son cosas que escuchan, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a ir ajustando en la medida que las circunstancias sí lo ameritan. Hay muchísimas cosas que nosotros quisiéramos hacer, seguir haciendo, que estamos haciendo, porque no podemos negar que esa reforma que ha planteado el presidente de la República, una reforma fiscal integral, que haya una eficientización del gasto, una priorización y establecer un orden de prioridades de cosas que se vayan a hacer en el tiempo y que puedan solucionarse esos problemas, habría que hacerlo. El presidente puso el primer granito de arena. Ahora, pero nunca se reveló el contenido de la pretendida reforma, porque los documentos que circularon terminaron siendo apócrifos. Eran especulaciones y bolas tirando diciendo cosas. Pero bolas de dónde venían, del Palacio. Todos sabemos aquí, a veces no lo llamamos engaño, es un juego muy político y a veces lo único que te salva es hacer lo correcto, y es lo que estamos haciendo nosotros, hacer lo correcto, dejar de reconocer el gran esfuerzo que ha hecho el presidente Abinader y el sacrificio político que ha llevado al interno de su organización política, eliminando varias instituciones del Estado y tratando de racionalizar el gasto y llevando a eficientizar el mismo, buscando objetivos específicos para buscar políticas públicas puntuales que vayan a solucionar problemas, como es el caso de la vacunación y el tema de salud. El presidente Abinader, cuando se enfrascó en el tema de la vacuna, todo el mundo empezó con una serie de críticas, y a hoy hay que darle la razón a él cuando él hacía mucho énfasis que hay que vacunar a la población. ¿Por qué? Porque el virus no se va a detener. Ahora, si tú vacunas a la población, existen menos posibilidades de que la gente fallezca y menos posibilidades de contagiar y es una cadena de contagio. Ahora, entonces, yo creo que, don Miguel, y para aquí concluyo, que no podemos hablar de improvisaciones porque el gobierno no se está improvisando. O sea, que hay una persona que está clara y tiene un norte muy bien definido hacia dónde va, se llama Luis Rodolfo Abinader. Ahora, desde una perspectiva económica. ¿Cómo marcha el país realmente? ¿Está marchando en buen sentido o está siguiendo mucho? No, yo pienso que hay aciertos y obviamente desaciertos. Por ejemplo, darle continuidad a la política económica que se había implementado en el gobierno anterior, yo creo que eso ha sido un logro y eso hay que reconocerlo. Porque cambiar el rumbo en medio de una pandemia, eso iba a ser desastroso en términos de la economía. Sí hay desaciertos. Una reforma fiscal muy mal diseñada desde el discurso del funcionariato del gobierno. Decir que es una reforma integral y más del 80% descansa sobre impuestos que son indirectos, principalmente el ITEVI, que asume el 57%. Sencillamente hablemos de una reforma integral y no digamos que va a ser progresiva y que no va a afectar a los más pobres. Yo pienso que esa dispersión en el discurso, yo creo que no ayuda. Creo que sí es positivo, y viéndolo de la óptica económica, el hecho de que el gobierno en 2 oportunidades ha intentado implementar reformas que no son del agrado de la ciudadanía, y yo creo que eso ha evitado un posible detonante que pudiera afectar lo que nosotros nos ha costado mucho construir, que es la paz social. Cuando se quiso hacer a través del presupuesto. Exactamente, la de diciembre le podemos llamar así, el intento de reforma de diciembre y luego este intento de reforma. Creo que el hecho del gobierno haber retirado en las 2 oportunidades el proyecto, eso dice mucho, porque se pudo evitar. Pero Juan, escúchame, no lo he retirado porque nunca lo presentó. El de diciembre... me tocará mi turno y te voy a decir algo de eso, sí, porque yo fui el presidente y soy el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Entonces no la presentó. Ahora no se presentó ningún tipo de reforma. Bueno, eso es lo que se llama la formalidad del discurso. Pero el proyecto estaba articulado y el presupuesto estaba sustentado sobre esas bases. Sí, y sobre todo, diputado, con todo el respeto, autoridades de peso del gobierno, como el ministro de Hacienda, director del presupuesto, se pronunciaron, el ministro de la Presidencia, de que era necesaria y presentaron bondades de una eventual reforma fiscal, de manera que no se trata de una simple bola, porque el Ejecutivo lo asumió e inició a promoverlo en los medios de comunicación. Ahora, ¿qué opina el licenciado Arredondo? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Miguel Guerrero, y
compartir con ustedes, amigos, colegas. Sí, yo lo veo desde una visión un tanto desde el punto de vista del desarrollo económico. Tenemos nosotros los dominicanos, República Dominicana, tenemos una visión cortoplacista. Y lo que hemos hablado aquí de reforma, tanto los diputados, la dirigente del PLD, Rosario, la reforma es un elemento que está contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-12. Entonces, nosotros... Bueno, es un pacto. Manda un pacto. No una ley de reforma. No, claro. Manda un pacto. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo manda a hacer un pacto por la educación, eléctrico y reforma, un pacto fiscal. Entonces, yo quiero dividir esta conversación, por lo menos por nuestra parte, de los problemas coyunturales que se presentan a diario, se resuelven y no vuelven más. Pero los problemas estructurales, que son lo que vemos, lo que se trata de resolver dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esta ley fue promulgada en el 2012 y del 2012 hacia acá ya tenemos 10 años, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el problema del tránsito. El problema del tránsito. Ahora, eso es importante lo que vas a decir, y yo creo, evidentemente, la decisión del presidente de la República está basada en el hecho de que ha reconocido que no hay un ambiente propicio para una reforma fiscal, ¿no? El gobierno también ha presentado al país, o ha hecho una propuesta al país, de un código o un conjunto de reformas que incluye incluso una reforma constitucional, para la cual evidentemente va a ser imposible, de acuerdo a como han dicho los partidos políticos de oposición. Entonces, a mí me parece que presentarle al país un glosario de reformas, todas las cuales son muy complicadas, una reforma de la policía, un mejorar incluso reformas que ya se han hecho, es una tarea no solo para un gobierno que apenas le quedan 2 años y 10 meses. Sí, pero por eso le decía hace un momentito, Miguel, que las intenciones del presidente y la visión del presidente, es decir, está claro hacia dónde va. Ahora, lo que debemos de asumir es el compromiso de hacer la cosa e ir rompiendo con ese círculo de que los problemas ninguno se resuelven. Pero no se resuelven porque los gobiernos no se enfocan en la solución de los problemas puntuales, es decir, el tránsito. Pero por ejemplo, eso, no lo enfocamos en los problemas estructurales que deben de tener políticas públicas sostenidas, permanentes, que venga un gobierno, continúe con esas políticas públicas, tenga los matices o no, pero que tenga la opinión. Pero escúchame una cosa. Luis tiene 1 año y 2 meses gobernando. Asume el país en el peor escenario que hay. Y ahí te voy a decir el tema de la reforma de lo que se planteó en el presupuesto del año 2020. No, el 2020, para el presupuesto 2021. 21. Oye, no existía la más mínima posibilidad de tú enfocar determinadas fuentes de financiamiento, de ingresos, que pudiera tú tener un presupuesto. Decir, vamos a financiar, vamos a ingresar tanto. Y por eso acudió al préstamo. No, acudió al préstamo no. Se acudió a hacer una serie de planteamientos dentro del presupuesto para hacer modificaciones momentáneas para poder tener un mayor nivel de ingresos en el año 2021. Ahora, eso se discutió, se habló, le dijo que no era posible, pero bueno, pero que eliminémoslo, pero tenemos que buscar un mecanismo, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo así. Y se acordó y se hizo, pero no es que se planteó algo porque fuera una visión o un plan, fue algo coyuntural del momento, como lo hizo en el 2004 Leonel, como lo hizo en el 2008, como lo hizo en el 2012 Danilo, como lo hizo en el 16 Danilo. Cosas coyunturales. ¿Qué es lo que ha dicho Luis? ¿Y qué es lo que ha planteado el señor presidente de la República? Vamos a hacer la reforma integral, vamos a hacerlo de acuerdo a lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo puse el primer granito de arena. ¿Cuál? Yo disminuí los gastos que hemos mejorado, los gastos con permiso, del gobierno. yo quería saber, por ejemplo, desde el punto de vista de la economía, ¿a qué se llamaría una reforma integral? Porque cuando estamos hablando, mucha gente no hace la diferencia entre una reforma que tenga que ver con los ingresos fiscales del gobierno y una reforma basada pura y simplemente en agregar tributos
a los que ya existen. Para mí, la reforma fiscal integral pasa por 3 elementos. Primero, el gasto, porque forma parte de esa reforma. La reforma institucional, que yo siempre he hablado de eso. Y usted dirá, pero bueno, esto es como está disociado. No, forma parte integral de él. Y lo tercero es obviamente la reforma que tiene que ver con el tema de los ingresos. Ajá. Y ahí dentro del tema de los ingresos, no solamente el establecimiento de impuestos, la reducción de tasas, sino también atacar 2 elementos que están gravitando sobre la economía dominicana. Número 1, la evasión, la elusión fiscal, para ponerlo junto. Y número 2, el tema de los incentivos fiscales. Nosotros seguimos en términos de incentivos fiscales manejándonos como si fuéramos una economía de los 70, en donde para promover el desarrollo industrial había que proteger a todas las industrias porque obviamente no teníamos acceso a tecnología, no teníamos acceso a capitales y entonces había que Y el proteger. término de capacidad instalada. Que, Correctamente, había que crear capacidad instalada local. Sin embargo, ya ha pasado el tiempo, suficiente tiempo para que sectores, y los números están ahí. Yo ahora voy a hacer yo como las veces suya, don Miguel. Sí. Como el economista. Sí. Me interesa porque él ha desarrollado algo muy claro de las 3 puntos que tienen que ver con una reforma fiscal integral. Sí. Está desarrollando, ¿cuáles puntos está desarrollando el gobierno actualmente de eso? En este momento, ninguno. No, no, En no este diga momento, ninguno. ninguno. Vamos a ver. Le voy a Tú me vas a decir explicar, le voy a que la explicar por reforma qué. escúchame, tú me vas a decir a mí que la Sí. reforma estructural no se está haciendo. No. Tú me vas a decir a mí que no hay una disminución y eficientización del Es que gasto. no Vamos a ver, Pero vamos a hacerlo. Yo te voy a invitar a que lo hagamos. Eh, Sería un programa interesante, Miguel, en esa dirección. Señor, Ya Y yo está no soy- siendo y yo- interesante Y yo aquí. no soy economista, porque yo, Miguel, aunque yo soy contable de profesión, y el área mía de economía, óyeme, Señor tenemos que estar diputado, claros. todavía no tenemos el tiempo para nosotros poder evaluar los resultados de eso. Le voy a No, explicar. no, el resultado no. Yo lo que estoy preguntando, oye la pregunta mía. ¿Ha encaminado Luis Abinader, presidente de la República, acciones en esa dirección? ¿Sí o no? Obviamente, pero Yo no la voy a podemos, reclamar. no la podemos Pero evaluar. Yo creo que lo ha dicho, mira. Perdón, yo voy a reclamar el derecho que Tenemos por- años, que por- que me tenemos pertenece. años, Quiero decir algo. El derecho quiero que me decir- pertenece en este programa, que es hacer preguntas. Exactamente. Sí. Yo, Miguel, excúseme, gracias. Se crea, por ejemplo, se elimina una dirección de vivienda y se crea un ministerio. O sea, vamos. Se elimina una oficina y se pasa toda la estructura organizacional a un ministerio. ¿Dónde está el ahorro? No, yo quiero, por eso estoy diciendo, es muy temprano para evaluarlo, vamos a verlo más adelante. Exacto, En estoy de acuerdo términos con de usted. Ahora, hay medidas, ahora, don Pero Miguel, hay están medidas. encaminando las reformas. Pero perdón, ahora, hablamos de necesidad de, a través de una reforma que aparentemente ha sido postergada, porque Correcto. no se ha renunciado a ella. No se ha renunciado, No se ha renunciado a ella. Es decir, hay una reforma postergada. Mientras llega esa reforma, ¿qué podría lograrse, qué podría hacerse para compensar los recursos que el gobierno sostiene que hacen necesaria una reforma? Por ejemplo, supongo yo que la fuente de esa búsqueda debería estar básicamente en la evasión, ¿no? Que según algunos economistas representa ¿qué porcentaje del PIB? Estamos hablando, entre la evasión y los incentivos son un 12. Del Producto Interno Sí, Bruto. señor, y estamos hablando de que la evasión Cuando decimos el 12 estamos hablando de 3 Del veces el producto presupuesto del presupuesto De que educación. asigna de del educación. No, del Producto Interno Bruto. Bueno, en Sí, términos en de términos- presupuesto. en términos de presupuesto. Sí, correcto. Hablando 600 3 veces la participación que tiene, los recursos que se destinan a educación en el Producto Interno Bruto. Bien, el tema es sumamente importante y vamos a hablar de ello cuando regresemos después de la pausa. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Estamos de regreso en el debate de la semana. Al final del segmento anterior yo preguntaba a mis distinguidos invitados de esta noche, 2 políticos, uno del gobierno, uno de la oposición y a 2 destacados economistas sobre si la necesidad de recursos que según el gobierno hacen falta y hace necesaria en algún momento una reforma fiscal, si no podrían ser buscados esos recursos a través de una lucha intensa en contra de la evasión, que sabemos que, según dice el economista Rosario,
representa en estos momentos el 12% del Producto Interno Bruto. Conjuntamente en términos, con en los términos incentivos. monetarios, ¿cuánto representaría? Estamos 300.000. hablando de... perdón. Dilo. No, estamos hablando de 337 mil millones en términos de evasión, y el término de incentivo, alrededor de unos 209 mil. Entonces estamos hablando de la mitad del presupuesto. Es correcto, es la mitad del presupuesto. Exactamente la mitad. Con solamente atacar el 20% de eso, de ese monto, se consigue la recaudación estimada en el proyecto de presupuesto que se puso a circular, ¿no?, de manera apócrifa, sin ninguna firma. Lo que quiere decir que no hay necesidad desde ese punto de vista. El gobierno necesita financiamiento obligado. ¿Por qué? Porque con reforma o sin reforma, lo más que está buscando es 1.5 del PIB. Y 1.5 del PIB representa alrededor de 104 mil millones de pesos, no más. Y tiene un déficit planteado en este presupuesto de 300 mil y pico. Porque es 1.046.000 millones y las recaudaciones están en 879.000. Quiere decir que hay 300.000 que hay que buscarlo. Y si aplicáramos la reforma, a los 300.000 le quitamos 104.000. Pero hay un asunto, lo que decía al principio, eso de reducción de la evasión fiscal es un problema que no se resuelve de un día para otro. Se resuelve estamos hablando se resuelve de eso, estamos un problema hablando de eso estructural. hace 4 décadas. Pero Sí. Estamos hablando de la evasión y de la necesidad de combatirla desde hace 4 décadas. Y no veo y no se ha visto en esas 4 décadas una acción realmente fuerte dirigida a combatir la evasión. Porque hay una contradicción entre la estructura tributaria y la reducción de la evasión. La estructura tributaria que tenemos actualmente lo que hace es que estimula la evasión. por la informalidad. O la informalidad, no, y hay que buscar mecanismos para desestimular la informalidad, haciendo una estructura tributaria más lasa, o sea, más simple. Entonces eso significa, y eso es una pregunta que voy a hacer desde mi perspectiva del ego en la materia. Eso significa que en la medida en que incrementemos los impuestos, estaremos incrementando la posibilidad de que la evasión aumente. Así es, correctamente. Así, claro. Y la lo informalidad peor, también. los ingresos se van a caer, porque en economía existe lo que se llama la campana de Gauss. Los ingresos comienzan a aumentar, llegan a un tope y a partir de ahí caen. Pasó cuando la administración de Macorís en la CDE, que se produjeron unos aumentos astronómicos de la tarifa. ¿Y qué ocurrió? Los ingresos aumentaron en un primer momento y luego se cayeron. ¿Por qué? Porque entra el componente del fraude, que es lo que estamos teniendo hasta hoy en día. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la reforma tributaria. Pretender que aumentando tasas se aumentan los ingresos, eso es un sofisma, eso es una media verdad que cobra más temprano que tarde a la economía. Además, don Miguel, usted sabe que el primer mandatario debe ser ejemplo, y aunque no se trata de un caso de evasión, porque el Código Tributario lo define claramente, el hecho de que el presidente de la República decida no tener gran parte de sus recursos en el país desincentiva la cultura tributaria en el país, a mi juicio, como ciudadana. Si un primer mandatario decide, aunque pagó sus impuestos inicialmente, pero ese dinero pudiera estar produciendo la República Dominicana, y no lo está, es un factor. Segundo, respecto a lo que decía mi amigo Bertico hace unos minutos, que dice, se está eficientizando el gasto. Bueno, no, eso no es lo que yo veo. Lo primero es que se han tomado medidas que a mi juicio son erráticas y que afectan la institucionalidad. Se está eficientizando el gasto cuando tú pasas de un procedimiento de pago, de libramiento a través de la cuenta única para la emisión de cheques. Se está incrementando, hay que emitir el cheque, tú tienes que destinar recursos humanos para eso. Además, el contratiempo que te genera a nivel institucional, ese personal deja de trabajar en medidas y políticas públicas que van a favorecer y a incentivar el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana. Otro aspecto es, con respecto al gasto, es como astronómicamente se ha incrementado el gasto en publicidad y nosotros lo vemos ahí. Nos quieren decir que no, pero el portal transaccional de compra y contrataciones lo revela todos los días. A diario nosotros estamos viendo cómo las instituciones públicas están derrochando el dinero en publicidad. ¿Pero publicitando qué? Si aquí se ha hecho muy poco. Y la excusa de que Abinader tomó el gobierno en pandemia, él hizo campaña en pandemia.
él debía ajustar su plan de gobierno a la situación que teníamos. De febrero a agosto que asumió, había tiempo para que su grupo económico y todos los equipos sectoriales que dirigieron su campaña adaptaran esa realidad de plan a lo que iba a ser, lo que se iba a afrontar. No fue lo que vivió el presidente Danilo Medina, que lo atrapó una pandemia en sus últimos años y lo hizo muy bien. Dejó este país en unas condiciones montado, con programas sociales de asistencia, fase, quédate en casa, aquí no se pasó hambre. El hecho de que hoy se vanaglorie el gobierno diciendo que las vacunas, eso fue gracias al acuerdo que inteligentemente el presidente Medina firmó con China. Si no, nosotros hubiésemos estado en una situación diferente. De manera que debo reconocer en el gobierno que en algunos aspectos ha acudido al principio de continuidad y eso nos favorece como sociedad. Si yo fuera político, me cuidara mucho de discutir con una mujer. Sí, así es. Sobre todo después de lo que ella me pidió, yo cumplí al pie de la letra lo que tú me pediste, ¿verdad? No, pero yo después que hable una mujer así, no a veces quisiera no hablar, pero tengo que hacerlo. Mira, Miguel, y es bueno que donde hay dos duchos economistas así, sobre todo un Rosario, tú externar algunas ideas desde el punto de vista económico les resulta un poquito chocante. Te voy a decir algo, y él lo sabe. La contracción económica que hubo aquí, no la sufrió Danilo, no la sufrió nada, y pudo haberse mejorado. La sufrió Luis, porque todo eso encontró un presupuesto agotado en agosto, y en algunas instituciones un presupuesto agotado en julio. Se planteó en diferentes escenarios allá en el Congreso que discutiéramos la posibilidad de hacer una reforma estructural de los ingresos y de buscar ciertos niveles de financiamiento antes que llegara a agotarse los recursos al mes de diciembre. Nosotros tuvimos que hacer ese presupuesto en 3 semanas, formular el presupuesto siguiente en 2 semanas, y por eso hubieron muchas distorsiones. El principio de la continuidad del Estado, a mí me han criticado mucho en el Congreso y sobre todo la gente de tu sector, del PLD allá, con relación a los financiamientos y los programas que todos se llevaron a cabo. Inclusive ni votan, muchos de ellos. Ahora, Bertico, yo voy a asumir el rol que tú asumiste ahorita y yo te voy a hacer una pregunta. Tanto financiamiento en solo, estamos hablando de 15 meses, 12, 13 meses, 13 meses de gobierno y un presupuesto, cómo se ha agotado el presupuesto de inversión pública, que hace 2 meses no superaba el 21% de lo que proyectaba el presupuesto que se planteó. ¿Qué estamos haciendo con el dinero que estamos tomando prestado? Mi amor, mi vida, mi reina, es que no hay recursos. Aquí los ingresos cayeron a un punto más bajo que el 2019. Ahora, cuando y entonces, escúchame, y los gastos, ¿tú sabes qué hicieron? Los gastos hicieron así. Claro. Se dispararon, oye, me dispararon los gastos. Claro, porque se ha incrementado la nómina. No. La pandemia va por casi 400.000 millones. Vamos a estar claros, 400.000 millones de pesos que no vuelven para ningún lado. La pandemia va por 400.000 millones. Y eso no es un problema de nosotros, ni de Danilo, ni de nadie. Es un problema de la pandemia. Y otra cosa, el petróleo y los commodities internacionales están 3 y 4 veces mayores que lo que teníamos. Entonces, eso no es un problema. Escúchame, don Miguel, yo no lo atribuyo al PLD ni nadie, ni a una mala administración de Danilo. Ahora, es un elemento coyuntural que tenemos que asumirlo como país. Diputado, y no lo estamos haciendo. Diputado, perdón, hay la licenciada habló de que preguntó qué se está haciendo, se preguntó ella misma qué se está haciendo con el dinero prestado. Evidentemente este gobierno no adolece de recursos, ¿no? Porque ha tomado prestado mucho dinero y no se sabe todavía a ciencia cierta en qué manera se está invirtiendo. No estoy diciendo que fue mala política del endeudamiento, simplemente estoy diciendo que aparentemente el problema del gobierno no es la falta de recursos. ¿Estoy equivocado o no? Bueno, sí, pienso que sí que está equivocado, porque recuerda... No, hice como una pregunta. Sí, bueno, pues es importante entender, nosotros venimos de un déficit de casi un 9, y obviamente en la medida en que los recursos van entrando, ese déficit se va reduciendo. O sea, en otras palabras, lo que se ha estado tomando es para pagar lo que se ha estado gastando. Eso es así. Eso es así.
Perdón. También los recursos que se han tomado están en la reserva del Banco Central, o sea que... Sí, el hecho de que la y ha contribuido a la estabilidad Bueno, macroeconómica. ese dinero ha sido monetizado, ¿verdad? Correcto, parte de él, porque hay las reservas ahora mismo están casi en 12.000 millones de dólares, eso es un histórico. 13.000. Sí. Pero ¿cuál es la 13.000. ventaja de tener esa reserva tan alta? No, sencillo, eso lo que evidencia es que hay un descuadre entre la programación de los ingresos por concepto de préstamo y el flujo de desembolso. Y eso obviamente, fíjese que el gobierno está amenazando cada vez, dice, vamos ya a activar la inversión pública, la inversión de capital, y ese momento no llega. El gasto fuerte realmente... ¿Por qué no llega ese momento? Bueno, el gobierno alega, y en eso nosotros no podemos decir lo contrario, que el ejercicio de transparencia implica un entramado burocrático de larga data y no tenemos nosotros por qué dudarlo, y que eso ha hecho que los flujos de recursos para destinarlo a la inversión de capital salgan más lentos. Pero siempre amenazan y dicen, ya vamos, y sin embargo, uno de los puntos oscuros de este proceso de un año y algo, ¿no?, de un nuevo gobierno, es el hecho de que la inversión pública sigue siendo baja. ¿Y por qué esto es importante? Porque la deuda se paga es que con el componente del gasto de capital. Porque ese Pero que ha genera habido- los ingresos. Ese es el que genera Pero los ¿ha ingresos. habido en la reducción del gasto público alguna violación del presupuesto? Porque se supone que el presupuesto es la ley más corta, dura solamente un año. Y se supone que la transferencia de fondos, una vez aprobado un presupuesto, tiene que ser aprobado también por el Congreso. Ahora, cuando un gobierno no cumple con el presupuesto, con lo que ordena el presupuesto, es decir, con el uso adecuado del dinero, porque cada peso que figura en el presupuesto tiene un uso, se supone. Tiene un programa Tiene un para el programa plazo. para el uso específico. Cuando hay un incumplimiento del presupuesto, ¿qué significa eso? En este proceso no deberíamos hablar de incumplimiento, porque recuérdense que nosotros tenemos una ley macro, que es la ley de emergencia, la que se ha estado manejando Bueno, el país. pero ya no está vigente. No, pero bueno, es que no podemos medir ahora un nivel de incumplimiento cuando apenas estamos a 15, 20 días de haber salido de ahí. Del estado de emergencia. Porque, ¿qué provoca el estado de emergencia? Un rompimiento de todo el orden natural de las cosas, y entonces por eso se llama estado de emergencia. O de excepción. O de excepción. Exactamente, Es o de normal excepción. que, por ejemplo, todos los recursos del Estado se volcaran hacia el gasto social. ¿Por qué? Porque en el componente de inversión es el más urgente. Entonces, eso es natural. Y que yo dijera, bueno, como yo estoy en un estado de excepción, los gastos de capital yo los voy a aplazar y esos recursos los voy a concentrar. Porque recuérdense algo. Eso fue lo que hizo el presidente Medina, ¿no? Sí, claro, y se continuó, por eso yo digo que es un punto importante. Y miren qué es lo que pasa en esto. Uno más transparente A veces que nosotros otro. pensamos que un financiamiento es como tú ir a un colmado y pedir un fiado. Un fiado. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Sencillamente hace gastos adelantados. Y cuando entonces los desembolsos se producen, castiga esos gastos con esos ingresos. Pero hay un desfase, y lo evidencian las cuentas por pagar que tienen los gobiernos todos. Pero entonces Exactamente. el gobierno... Acumulado. Las finanzas públicas están bien cuadradas entonces. No están bien cuadradas, obviamente porque son deficitarias. Lo que yo quiero insistir es que no podemos... ¿Y cuánto es el déficit en este momento? Bueno, estamos hablando de alrededor casi 300.000 millones, porque estamos en 200... Pero va a cerrarle 200. 1.2%. No, escúchame. El déficit para el término de este año, la proyección La proyección va a es ser un 3%. déficit. De 1.2 va a bajar de 4 a 1.2. No, va a terminar por debajo de 2. No, Ahora, no. va- no. Sí. No, la Pero proyección escúchame. para el 2022 es un 3%. No, para escúchame, este año. estamos hablando de este año. Estamos hablando de Estamos de 2022. este año, Ok. sí. ¿De Entonces, cómo va a ser? ¿cuánto cerrará el déficit antes de cerrar el segmento para pasar a la parte final del programa? Se terminará por debajo de 2. ¿Tiene sentido? No, imposible. Imposible. Está bien, pero eso es si termina, vamos a asumir, termina en 2. Es un éxito rotundo. En Pero, 2. Bien, muy brevemente, 30 segundos. Va a terminar por debajo de un 2%. ¿Por qué? Porque los ingresos en este año han aumentado, las instituciones recaudadoras han sobrepasado la meta de recaudación.
¿Por qué? Es un asunto de la inflación que le ha permitido entonces recaudar más. También de que la inversión pública de capital se ha reducido. Bien, tenemos que hacer una última pausa, con el permiso de ustedes, por supuesto, y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. ¿Qué funciona bien en el país y qué no está marchando bien en la República Dominicana? Regresamos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final del programa. Cualquiera quisiera que fuera otra parte, no fuera más larga, pero nos quedan pocos minutos. Y el tema central de este programa, este sábado, tiene que ver con las cosas que están marchando bien. Hay muchas cosas que pudieran estar marchando bien. Y también las cosas que no se están haciendo con la debida rapidez y eficiencia que deben hacerse, es decir, no están del todo bien. Ahora, si hacemos un balance entre lo que marcha bien y lo que no está marchando bien, ¿cuál sería? Mira, don Miguel, Brevemente, yo por quiero llevar el gobierno a compararlo con una familia o bueno, con una empresa. Cuando una empresa toma prestado y no sabe en qué lo va a invertir, al final de cuentas termina pagando cuotas y no hay un retorno eficiente. Eso es lo primero, para que veamos el ejercicio que lleva este gobierno. Lo segundo es que el mejor ejemplo de eso es el excesivo gasto que nosotros tuvimos en compra de vacunas. Se compró tanta vacuna con préstamos que hubo que regalarlas. Entonces, eso es algo que me pone a pensar a mí, sin hacer ninguna revelación que alguien no la haya analizado, es que hay falta de planificación o no se conoce el funcionamiento del Estado. Puede ser ese, porque Paliza cuando entraron dijeron, esto es más grande de lo que nosotros pensábamos. Su cabeza no le permite pensar, en su cerebro no está del tamaño de lo que significa la estructura, el sistema financiero y los subsistemas que componen la gestión pública. Y probablemente ahí radica el problema: desconocimiento, falta de experiencia y, como vemos, al parecer no tienen la intención de aprender. Diputado. La falta de experiencia es obvia porque nosotros llegamos ahora al gobierno. Ellos tenían 20 años, 16 años gobernando y no habían hecho nada y resuelto nada. Entonces, vamos a hablar si no le daban chance a nadie. De improvisación, hablamos de gente que tiene 16 años. Ahora tú encuentras un Estado bajo un esquema de unas condiciones de pandemia, muchos problemas, muchas situaciones en el ambiente económico, planes y proyectos que no se podían llevar en el corto y mediano plazo. Entonces, había que ver cómo tú ibas a ir ajustando una serie de cosas. Pero yo quiero decir, Miguel, y a los amigos televidentes, y sobre todo a los panelistas, que las cosas marchan bien en la República Dominicana. Las vacunas marchan de manera excelente. Las intenciones del presidente en cuanto a la obligatoriedad de la presentación de las tarjetas con el objetivo de que la gente vaya vacunándose, porque eso va a permitir que siga creciendo la confianza. Pero eso está siendo cuestionado. Está siendo cuestionado, pero la ley que lo establece no es ni el gobierno ni nada, es una ley que establece que debe de ser así. Pero la Constitución está por encima de la ley. No, la Constitución no dice que no debe de ser así. La Constitución dice que es el último intérprete. La Constitución dice que nadie puede ser obligado. ¿Que nadie puede ser obligado? A aportar una tarjeta. ¿Por qué una tarjeta para entrar a un lugar? Lo que queremos, es un país donde hay libertad de tránsito. Lo que necesitamos es ¿cuál es la ley que lo establece? La ley de salud. Es que la ley de salud es del año 2001 y la Constitución del 2010. Y la Constitución establece que toda ley que transgreda o sea contraria a ella... Es que tú tienes, lo que se está buscando es un tema en el que tenemos es la manera de que la gente se vacune. No estamos en contra de eso. Encaminar acciones. No, nosotros lo estamos incentivando. Déjame yo terminar de decirte, oye, ahora, ¿qué pudiéramos nosotros empezar a mejorar? Terminar de una vez y por todas de ese plan de transparentización que lleva el gobierno, flexibilizarlo ellos mismos, porque la burocracia del Estado y la intención de transparencia que tiene el gobierno es lo que ha hecho que la inversión pública se frene y ha querido, inclusive, ha tenido que recurrir a la extensión inclusive de contratos de la administración pasada, dándole continuidad a las cosas del Estado a través de adendas para poder, en la poca inversión pública que está llevando a hacer, hacerla. Y nosotros lo que queremos es que hayan inversiones públicas mucho más transparentes, pero que se abra de una vez y por todas el gobierno y se termine ese proceso burocrático. Sí, bueno, de las cosas que están marchando, la continuidad de las políticas macroeconómicas, estabilidad macroeconómica, el clima de inversión extranjera, que sobre todo, que independientemente de la pandemia, siguen atrayendo inversionistas acá, el programa de vacunación,
de las cosas que deberían marchar mejor, la seguridad social. Otra cosa que me extiendo más allá de la economía, la libertad de prensa, que aquí pueden hablar todos y sin tener que ser perseguidos. En el tema medioambiental, el aumento de la densidad boscosa, que contribuya a que tener mayor cantidad de agua, unos años que se prevé que haya escasez de agua y en sí. Bueno, para mí, vuelvo y repito, estoy de acuerdo con lo que plantea Caminero, o sea, el tema de la Redondo. El tema de la continuidad de la política macroeconómica. Desacierto en mi punto de vista. Yo siento que un manejo inadecuado del tema de la reforma fiscal. Demasiados interlocutores dando mensajes diferentes. A mí me da la impresión como que hay una visión privada al Estado, que es un bien público. Es decir, un manejo, la transparencia es básica en el sector público, pero no en el sector privado, es la discrecionalidad, porque yo no puedo revelar mi estrategia a mi competencia. Entonces, yo pienso que el Estado, el presidente sigue haciendo un esfuerzo sobrehumano por ser el interlocutor válido del Estado, y eso es imposible. Eso es imposible. Yo creo que hay que articular el discurso de la economía, del ámbito de la economía. Demasiada gente diciendo esto no va, esto sí va, eso va porque va, y luego el presidente dice no, esto ya no va. Eso manda un mensaje de mucha perturbación a la sociedad. El tema a la sociedad y a los mercados internacionales. Un tema que yo entiendo que el gobierno no ha logrado avanzar es en el tema de la seguridad social. El gobierno ha dejado Que los actores involucrados lleven esa discusión, ¿no?, a unos niveles en donde el Estado, que es el actor de primera línea, parecería ser como un actor secundario. Yo pienso que... O un espectador, sí. Como un espectador, exactamente. Cuando no lo es, es un actor de primera línea. Yo pienso que el gobierno, a partir de ahora, deberá unar esfuerzo y asumir el rol que le corresponde para que esa reforma se dé en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible, porque es urgente. No es posible sostener el sistema de salud sobre ese sistema de seguridad social que tenemos. Y finalmente yo quiero decir algo con la reforma fiscal. No digamos que es una reforma con carácter progresivo. No digamos eso, digamos que es una reforma y luego discutámosla, porque decir que es una reforma con carácter progresivo y luego entonces los instrumentos principales de la reforma son regresivos, eso es una contradicción. Cuando se presente, porque no se ha presentado ninguna reforma. Bueno, es que todo quedó en conversaciones en el Consejo Económico y Social. Es que mire, Bertico, con todo el respeto, usted tiene un problema. ¿Y cuál es? El problema es que usted tiene funcionarios de primera línea, el ministro de Hacienda, el director de presupuesto, el ministro de Planificación y Economía, el ministro de la Presidencia, son los que están diciendo cuál es el curso de la reforma. Pero yo te pregunto, ¿presentaron reforma? Todos dijeron lo que iba a hacer, todos lo dijeron, los medios están ahí. La pregunta es, ¿presentaron la propuesta de reforma? Sí, pero aquí no estamos discutiendo las formalidades, porque, por ejemplo, yo no tengo por qué hablar de esa reforma, porque yo no soy parte de ella. Bueno, pero cuando el presidente habló al principio de la necesidad de un cambio, él cimentó ese cambio en una serie de reformas que incluía una reforma fiscal. Sí, lo que pasa es que la reforma fiscal se está dando en un ambiente de urgencia de ingresos. Claro. Nadie va a poner un impuesto a volar chichigua, porque si yo pongo un impuesto a volar chichigua, yo no voy a recaudar lo que estoy necesitando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Acudir a los instrumentos tradicionales, al ITEVI, al impuesto sobre la renta. Y en esto el ITEVI, que es el 57% de más del 57% de la evasión. De la evasión, no, del ingreso tributario. Sí, es el impuesto que más genera ingreso al Estado. Entonces, ¿qué? No lo va a tocar, y es un impuesto regresivo, ¿o no? Ahora, y le tengo miedo y me preocupa, y yo creo que el gobierno tiene que prestarle atención a unas reformas administrativas que se están aplicando,
aumento de tarifa desproporcionado en la energía eléctrica. Que viene, Aumento que viene, que ya se... Sí, el lunes, a partir del lunes. ¿Eso fue lo que acordaron en el pacto eléctrico? No, esa es la reforma formal. Yo estoy diciendo una administrativa que tiene ya más de 3 meses. Sí, claro, aumentando las tarifas. El hecho de que en el Intran deciden aumentar los servicios. Yo pienso que en un contexto de una discusión, de una reforma integrar, esos temas deberían de postergarse. Ahora, para mí eso es un punto débil del gobierno. La clase política dominicana ha creído siempre que se puede hacer un buen gobierno sobre la base de enriquecer al gobierno empobreciendo a la sociedad. Es inverso. Debería ser al inverso, ¿no? No necesitamos gobiernos demasiado ricos porque se vuelven peligrosos en muchos aspectos. Sí, ¿no? lo sabemos, sobre todo en los últimos años, eso es verdad. Yo digo que el gobierno tomó una decisión oportuna de postergar esto, porque miren en Ecuador lo que está pasando. Ya se están haciendo movilizaciones con el tema de la reforma, dejándolo de Colombia como pasado, ¿no? Y en Argentina también. Y en Chile. Y en Chile pues se están discutiendo y la población se está levantando. Por eso yo digo que fue oportuna la decisión del presidente. Ahora, ¿cuáles de las reformas que el presidente ha sugerido, para no hablar que ha planteado, para darle seguridad a nuestro diputado, cuáles de las reformas que el presidente ha sugerido son factibles de ser aprobadas en el país en lo que les resta de mandato? Si yo fuera el presidente. ¿Y cuáles de ellas requerirían un ambiente político que hoy evidentemente no existe? La reforma fiscal, la reforma constitucional. ¿Cuáles yo haría? Ya comenzada bien, la reforma policial, eso hay que hacerlo porque el problema de inseguridad está bordeando todas las otras actividades de la población dominicana y la seguridad social. Yo no postergaría eso. Y fíjese que yo diría, pero la seguridad social implicaría una modificación de la ley. Claro, claro. Pero en ese punto incluso lo está discutiendo, se está discutiendo en el Congreso. Hay una comisión. Hay un ambiente mucho más favorable por lo menos a discutirla. Y yo abordaría esa. Ya entonces las otras pues... Ahora, con relación a la reforma social, que evidentemente involucra a toda la población dominicana, yo creo que hay que corregir un defecto con el cual nació. Por ejemplo, la ley establece que es universal, es decir, para todo el mundo, y es obligatoria. Sin embargo, el Congreso de la República que la aprobó se eximió de esa obligatoriedad y de esa universalidad, y se creó un esquema y un modelo adicional y particular de seguridad social que luego han compartido la Junta Central Electoral, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, la Cámara de Cuentas y todo. Así no puede funcionar la seguridad social. Pero que también los actores de la seguridad social tienen capacidad de veto. Cuando el Estado debe dirigirlo. El veto debería ser solo el Estado. El Estado. No los tres actores. No los tres actores, claro. Así es. Bueno, caballeros, una última pregunta en monosílabo. ¿Son más las cosas que están bien hechas o que se están haciendo bien que las que no están marchando bien? Sí. Desde mi punto de vista, sí. Positivo. Sí, estoy hablando del área de la economía. Claro. Sí, desde el punto de vista, sí, se están haciendo cosas bien. Licenciado, yo creo que usted va a quedar en minoría. No coincido y nos quedamos cortos porque hay temas como la seguridad ciudadana que aquí no se abordó, esos mismos temas de la seguridad social, el alza de los costos en la canasta básica, los combustibles, todos esos son factores que afectan al gobierno y que no lo ha podido controlar a la fecha. Diputado. No voy a tener de opinar. Que ella no vaya a estar en franca minoría. Se va conmigo. No, contigo no. Bien, jóvenes, no. Jóvenes aún, gracias por su participación. Pienso que el público estará satisfecho de lo que ha visto y de lo que ha escuchado en el programa de hoy. Y eso le debe un agradecimiento adicional a ustedes por su presencia y a los amigos televidentes. Gracias por acompañarnos. Les deseo el resto de la noche, un buen fin de semana, lo que resta de semana. Y los espero, como de costumbre, el próximo sábado para otro programa de debate. Hasta entonces.